Shalom, shalom, shalom a todos que están mirando. Le habla David Moshe Otero de los Caminos de Israel. Aquí, continuando con esta mañana, en el libro de 1 Samuel, Sefer Shmuel, que es el primer parte de Samuel. Y estamos ahora en los últimos versículos del capítulo 15, haciendo comentario, porque ya hicimos la lectura. ¿Y qué es lo que leemos? Comenzamos a leer en el verso 28 del profeta Samuel, y leemos: y le dijo Samuel, el Eterno ha rasgado el reino de Israel de ti hoy, y lo he dado a tu vecino tuyo que es mejor que tú. Asimismo, la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, pues él no es hombre para que se arrepiente. Verso 30. Y entonces dijo Saúl: he pecado, ruégate, empero, que me honres delante de los ancianos del pueblo y delante de Israel, para que pueda adorar al Eterno tu Dios. Y entonces volvió Samuel a Saúl, y Saúl adoró al Eterno. Y dijo Samuel: traedme aquí a Gag. Primera cosa que vamos a ver aquí en los primeros versículos del 28 en adelante, es que en sí, Saúl rogó a Samuel que le diera a que sea el honor merecido ante del pueblo y ante los ancianos, la cual vemos que Samuel le concedió esa petición. Aunque él reconoció que él había pecado, no había hecho exactamente lo que el Eterno le había mandado, causando que su reino fuera arrebatado de él. Y entonces volvió Samuel a Saúl, y Saúl adoró al Eterno. Verso 32. Y dijo Samuel: traedme aquí a Gag, rey de los amalecitas. Y Agag vino a él encadenado, y dijo a Agag: de seguro la amargura de la muerte está cercana. Y respondiendo Samuel: así como tu espada ha privado a los hijos de las mujeres, tu madre ha de ser privada de hijos entre las mujeres. Y Samuel degolló a Agag ante el Eterno en Gilgal. Bueno, esto parece como una historia sangriente, sanguíneo, pero sin embargo, ¿qué es lo que leemos? Que la fortaleza de Israel no mentirá, y tú te arrepentirás antes de pecar por él, y ya no será de tu reino, dijo el Eterno al rey Saúl. Aunque el reino de Saúl habría de descontinuar, el Señor no habría de quebrantar su promesa concerniente a la fortaleza de Israel y el reino, y así continuó por la línea davídica, porque él no es un hombre que se arrepiente. Dios no es un hombre, y un hombre ocasionalmente quebranta su promesa como alguien que se enoja. El Todopoderoso es no cambiante, no puede cambiar. Él es el mismo de ayer, de hoy, para siempre. Y aun si una persona lo llega a airarse, el Todopoderoso es sin cambiar en cuanto a su voluntad, y por lo tanto no quebrantará su promesa. La descontinuación de la dinastía de Saúl no constituye un cambio, más bien, siendo que el reino no fue prometido a él, simplemente se mantuvo de pie en posesión, mientras tanto que era digno de poseerlo. Y el rey Saúl dijo: yo he pecado, aunque he pecado, por favor, hónrame en presencia de los ancianos, por la cual el pueblo será traído a desgracia durante el tiempo de mi vida. Y Samuel regresó por causa que vio que Saúl se había avergonzado de aparecerse ante los ancianos. Lo acompañó a él hasta Gilgal, donde fue ahí donde se postró a sí mismo ante el Eterno. Verso 32 en adelante hasta el final del capítulo leemos qué ocurrió con Agag, el amalecita, siendo que delicadamente la expresión aquí en el verso 32 dice que Samuel lo atrajo a Agag, hablando de forma delicada. Ma'adamonot, que rinde delicadamente, lo trajo. El acercamiento de Samuel fue con orgullo de reyes, y por lo tanto interpreta esto que pueda significar que se acercó
con gozo como había sido escogido la muerte a la vida. Kimchi y otros interpretan el Targum como significando que fue delicado a Agag, siendo que él había tenido todo en su vida cuando se estaba acercando al Samuel que lo infligió una tortura cruel sobre el rey Amalacita. Interesante, él tenía todos los lujos de un rey, y sin embargo Ordo rinde que no, que Agag fue amarrado en cadenas hacia el profeta Samuel, pero ciertamente la amargura de la muerte se le había tornado en sí, que sabía que la amargura de la muerte había sido tornado hacia él, se estaba acercando el momento de su muerte. Pero el rey Agag, el amalecita, vio que Samuel era de una piedad increíble y de una bondad de apariencia, y no pudo pensar ni imaginar que este hombre que estaba delante de él podría tener la habilidad de poder matarlo, de hacerlo no vivo, porque veía en Samuel lo que era todo lo que tiene que ver con Dios, y por lo tanto se sintió, como dice acá, ciertamente la amargura de la muerte ha vuelto desde mí, y si ya yo no tengo esa gracia de que me dan una segunda oportunidad, porque este hombre es incapaz de tomar vida, es decir, no tiene lo que es la habilidad de quitar vida, y ciertamente Samuel no era de ese tipo, y sin embargo, ¿qué es lo que dice? Va en contra del tipo que era, y leemos, y Samuel le dijo, no es como tú piensas, porque yo no te voy a matar, sino vuestra espada misma va a ser la que va a quitar tu vida. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que vuestra espada misma? Porque se entendió que la espada de Agag había deprivado a las mujeres de tener sus esposos y sus hijos. Es decir, que el rey de los amalecitas era un asesino. Y le estaba diciendo Samuel a él a través de estas palabras, tu propia espada va a ser que te va a entregar. Es decir, tú vas a morir por tu propia espada, en la cual yo lo voy a utilizar. Y esto explica lo que es dicho, y vuestra espada, quien deprivó a las mujeres de su esposo, y se rinde vertidablemente como viuda de sus esposos. Y ellos tomaban la espada, y sin el rey de Agag tomaba su espada para cortarle el membrano del hombre judío, que era en sí viril desde su juventud. Y esto se refiere a la explicación de eufemismos que se utiliza en Deuteronomio 25:18, es decir, para que puedas entender la crueldad de los amalecitas en sí decapitaba el miembro de la reproducción del hombre judío. Y esto explica el eufemismo como iba a ser cortado desde la cola. En la Torah Kitetzi, capítulo 10, hay el comentario sobre esto mismo de Rav Kahana, que muestra la indiferencia del rito de la circuncisión, la cual hacía el judío distintos de ellos como otra nación. Este era el sello de la señal del pacto en su propia carne, como vemos lo que pasó con Abraham, que cuando se hizo juramento, el siervo de Abraham tomó su mano y lo puso sobre esa parte del miembro como juramento, era el pacto. Y aquí vemos igual que fue esto lo que el rey Agag hacía para demoralizar al pueblo judío, cortando el miembro del judío, lo que es el pacto del convenio. Y según el Midrashim, Agag fue matado por los pecados de sus ancestros en cuyos caminos había pisoteado. Y dice, y él lo había cortado en 4 piezas. Esto es similarmente a la palabra que es indicado por la palabra expresado Veshavtav, es en 4 pedazos. En nuestra Gemara, en el Talmud babilonio, lo que es en Beitzat capítulo 33b,
hallamos que quebrantó las ramas y se lo dio a los varios palos, que significa que lo cortó a la mitad, lo dividió en la mitad. Esto viene del libro de Lamentación, Raba, capítulo 3, que derriba el hecho de que fue cortado en 4 pedazos. Según otra opinión, en Midrash en Pesajim, Samuel cortó la carne como en tamaños de pedazos de olivos, así como pedacitos de olivos. Así le cortó en pedacitos y se lo alimentó a los ostriches, a estos animales pájaros que no es kosher. Similarmente, fue algo que aparentemente revoltea y alarmaba al lector aprender que uno de los grandes profetas de Israel habría de infligir tal muerte cruel sobre sus propios enemigos que su pueblo tiene que realizar. Agag representaba el enemigo principal del pueblo judío y la nación que simboliza lo que es la cobardía y la crueldad. Amalek era la primera nación que atacó recientemente a los esclavos que fueron liberados sobre su salida de Egipto. Y esto lo hizo sin demostrar ningún sentido de compasión, pero más bien con crueldad en este versículo. Y atacaron desde ese tiempo todas las naciones sobre las cuales los milagros fueron apegándose al Mar Rojo, y puso el respetable en la distancia de Israel. Amalek actualmente representa al mismo Satán sobre la tierra. Agag, él mismo, era quien estaba sembrando la semilla de discordia que levantó a Hamán, quien era la personificación del mal, y a tal persona como él que no tendría misericordia cuando era mostrado. Y aquí la grandeza de Samuel ilustra que era sin control de sí mismo y en sí un asunto tan trivial, que no tenía ni siquiera sentimientos de misericordia cuando la ocasión llamaba por tal medidas. Y es aquí donde hallamos la grandeza de Samuel. Él no tenía la dispensación de ser cruel, ni de ser sangriente. El mismo rey de Agag, el amalecita, reconoció esto en el personaje de Samuel, pero lo que no esperaba, lo que él hizo al rey Agag, que lo cortó en 4 pedazos. Ahora, tengo que hacer un paralelo a esto, a lo que estamos viendo hoy en día. Es interesante de lo que reportan la prensa. La prensa reportó cuando Bibi Netanyahu dijo que el próximo enfoque iba a ser remover lo que es el ayatollah de este planeta. Y Trump respondió que se oponía a esa acción. Le puse el veto, se puede decir, a su decisión. Y yo personalmente creo que aquí el presidente Trump cometió un gran error. Un gran error en darle la señal negativa. No sea que esa expresión fue con el fin de engañar de nuevo a los iraníes, con el fin de dejar que Israel haga lo que tiene que hacer. Amigos, no dudo que este ayatollah viene de descendencia de estos mismos tipos de amalecitas, y en tal caso sería un mandamiento, un mitzvot, de eliminarlo. Yo, de mi parte, y esto digo solamente de opinión personal, creo que sería lo mejor para todo el mundo que deshagan de este ayatollah y su reino en todos los sentidos de la palabra. No ha sido un reino de virtud, sino de maldad y de todas las cosas malas. Aún hasta el día de hoy se anunció y se habló que él mandó aviones a Venezuela cargados con armamentos y de drones con el fin de tratar de atacar desde Venezuela a los Estados Unidos. Y eso todavía están hablando sobre esto en las redes. ¿Que es cierto o no cierto? No sé. Pero la realidad es que este hombre ha divulgado, ha diseminado todo tipo de odio y mal sobre el mundo. Y es digno de ser removido de la faz de la tierra. Déjame repetirlo. Es digno de ser removido sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque ha levantado su mano no solamente
contra la humanidad, sino contra Israel. Contra la humanidad ha levantado su mano en varias ocasiones. Lo de él no es distribuir y diseminar lo que es el Islam. No, es peor. Es diseminar el terror y el odio entre las naciones. Y es por eso que yo le digo a los líderes políticos que están gobernando este país, deja que Israel haga lo que tiene que hacer y eliminar la gran amenaza, no solamente sobre el mundo, sino sobre el mismo pueblo iraní. El pueblo iraní no tiene la culpa de un gobierno que se ha montado por más de 20 años en poder y causando todo tipo de terrorismo sobre el planeta Tierra. Y sabemos que esto está conectado no solamente con Venezuela, sino también Cuba y Nicaragua. Es decir, donde ha diseminado lo que es el terrorismo desde Irán, sigue una amenaza por todo el mundo occidental. Y es por esto que espero y oro que Trump cambie su forma de pensar y que le dé el permiso a Bibi Netanyahu. Bibi no necesita el permiso de Trump, pero lo hace por respeto a él. Que pueda levantarse Bibi y hacer lo que es correcto ante Dios y ante los hombres y eliminar de este mundo este gran mal que ha azotado a este planeta por años, y que quizás Dios concede lo que es paz de nuevo en esa región del mundo. Le habla David Moshe Otero y recuérdese que con Dios no se juega. Dios no es como el hombre que miente, cambia pactos y hace el orden. Dios, su palabra es real y es fiel en todo. Y aquí finalizamos lo que es el capítulo 15 del libro de Samuel. Y ya para mañana, Bezrat Hashem, continuaremos en el capítulo 16 de 1 Samuel. Shalom, shalom.